Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda ponencia del día. Vamos a tener al profesor y doctor César Torres, que nos va a estar hablando de inestabilidad de hombro y su diagnóstico por imágenes. Bueno, buenos días. Gracias primero a Leandro porque fue el responsable de esta sesión de la mañana y de todo el armado del área de músculo esquelético de este congreso, por su trabajo de todo el año. Así que muchas gracias. Gracias por permitirme participar. Vamos a en unos minutos recordar algunos conceptos de la inestabilidad del hombro, obviamente en el diagnóstico por imágenes. Primero recordar que hay mecanismos de estabilización activos y pasivos, lo voy a pasar rápido porque esto no es el tema de hoy, que están enumerados acá, pero entre otras cosas la morfología de la glena y de la epífisis, la presión intracapsular negativa, que tiene un papel importante, sobre todo cuando el brazo está en declive, la adhesión y cohesión de las superficies articulares, los ligamentos y estructuras capsulares, todo lo que ustedes conocen, el labrum glenoideo, restricciones óseas, como el acromion y la coracoides, y los mecanismos activos, como el tendón de la porción larga del bíceps y el maquito rotador. Este esquema nosotros lo ponemos fundamentalmente para recordar que algunas cosas de los ligamentos. Bueno, esta es la llegada del tendón de la porción larga del bíceps al techo del labrum y los tres ligamentos, el glenohumeral superior, el medio y el inferior, con sus dos sectores, uno anterior y uno posterior, sus dos porciones, que tiene un papel que ustedes conocen todos en la estabilización del hombro. Recordar también que esta articulación es una de las que más movimientos tiene, o la que más movimientos tiene en la economía, que es una articulación tipo bola y cavidad, de la cual después vamos a hacer algunas consideraciones. Recordar también que el límite de movimiento se llama rango final y que el recorrido en extensión del mismo se llama rango medio. Todas las imágenes que voy a mostrar, ya hablaron de los aspectos técnicos, están hechos con un resonador dedicado que tiene ventajas y desventajas, recién las hablábamos. Está claro que la colección de datos con resonadores de campo alto es mucho mejor, no hay ninguna discusión. Quizás lo que ayuda a esto es que la comodidad del paciente anula el movimiento que solemos tener cuando hacemos un miembro, ¿no? Porque a veces si a mí me pusieran en la posición del nadador, por ejemplo, con el abdomen que tengo, seguramente me voy a mover solo con la respiración. Entonces eso es lo que mejora en cuanto a la calidad de imagen. La inestabilidad glenohumeral puede ser, sobre todo en cuanto a la dirección anterior, posterior, inferior o multidireccional. Obviamente el 90% es la inestabilidad anterior de todas las inestabilidades y está asociada a lesión labrum ligamentaria, a aducción, rotación externa y extensión, el mecanismo de producción. Es más frecuente en el labrum anteroinferior y obviamente por la actividad deportiva, el tipo de actividad que hacen, es más frecuente en jóvenes menores a 25 años. Nuestro papel en la resonancia tiene algunas limitaciones de acuerdo al paciente y al equipo, pero obviamente tenemos que tratar de diagnosticar las roturas del labrum anteroinferior, el compromiso ligamentario, si hay o no despegamiento cápsulo-perióstico. Con la resonancia sin ningún otro adyuvante puede ser a veces difícil, si hay o no compromiso óseo de la glena y si hay o no fractura por compresión de la epífisis. Algún ejemplo de lo que es una rotura del labrum anteroinferior en un corte transversal, las dos secuencias, la GRE sin supresión grasa con supresión grasa, y acá vemos el labrum que tiene forma de orejita, como si fuera un menisco, que tiene una línea blanca hiperintensa, que es lo que está marcando la lesión. Esta es una lesión seguramente de mediano tiempo, es mucho más fácil diagnosticarlas cuando uno está en el periodo agudo, porque el líquido le hace casi una artroresonancia natural y nos ayuda en el diagnóstico. Está claro que a veces, cuando pasó un tiempo, nosotros notamos cambios en el labrum que a veces nos dan duda y requiere otro tipo de estudio, del cual después vamos a hablar, sin ningún lugar a duda. Y también lo que me ha tocado en esta experiencia casi desde el 2015 hasta ahora en la clínica de la mano, es que muchas veces vemos alteraciones morfológicas y la intensidad del labrum, que cuando voy le digo a mis compañeros de trabajo, che, ¿tiene el labrum? Sí, pero no tiene inestabilidad. Así que muchas veces, creo que pasa como pasa con los meniscos, hay algunos cambios degenerativos de la coloración del menisco que puede traer lugar a algún problema diagnóstico. Otro ejemplo más, del otro lado, del lado derecho, bueno, tenemos el subescapular ahí, el infraespinoso obviamente, otra línea
que se ve a nivel del labrum. Está claro que ustedes pueden tener una línea blanca chiquitita y no ser una lesión, que es el receso labral, que nos puede confundir, pero cuando la lesión va de lado a lado, como pasa en los meniscos, acá no cabe ningún lugar a duda. Otro ejemplo más, voy a seguir mostrando lesiones hasta que lleguemos a la parte que más nos interesa, es un labrum que está afectado, con líquido, esto nos favorece el diagnóstico, y está, como ven ustedes, rodeado de líquido, eso hace que la morfología del labrum esté alterada y está parcialmente desplazado. Este paciente tiene asociado la lesión del ligamento glenohumeral inferior, que nosotros lo vemos en este corte bien, tanto en el sector anterior como posterior, porque si uno sigue el trayecto y recordamos el primer esquema, este se encuentra realmente afinado en su inserción humeral, que es el lugar donde frecuentemente vemos la lesión del ligamento glenohumeral inferior. Otro ejemplo más para verlo, y vemos de nuevo líquido en el receso axilar articular, vemos el recorrido del ligamento, y acá la pérdida y la lesión del ligamento glenohumeral inferior. Todo esto favorecido, vuelvo a reiterar, verlo en el periodo agudo, el líquido nos hace de contraste natural y nos ayuda bastante. El otro problema que viene, que ese sí, por eso me tengo un poquito más, es saber si hay o no compromiso óseo. Si estamos en un bancar óseo o en un bony bancar, como quieran llamarlo, que es sencillo cuando lo vemos en el periodo agudo, porque cuando hacemos las secuencias de supresión grasa, sin ningún lugar a duda, vamos a ver el edema. Este que tiene algún tiempo de evolución, lo que vemos es una imagen en donde está hundida parcialmente la cavidad glenoidea, acá se ve la línea sin edema, porque tiene algún tiempo de evolución, y esto a veces requiere que nosotros utilicemos la tomografía computada. En este caso nosotros los estudios los hacemos con tomografía computada con BIM, que tiene buena resolución, muy buena resolución y baja irradiación para estos casos. Y este es el ejemplo de este mismo paciente, ¿no? Donde vemos un corte sagital o parasagital de hombro que están acostumbrados, el corte axial donde vemos la línea de fractura en relación a los cambios que vimos recién en resonancia magnética. Acá se ve mejor todavía el fragmento desplazado y acá viene la primera consideración a hacer en el informe. Nosotros deberíamos consignar, obviamente poniéndose de acuerdo con el equipo de trabajo que ustedes tienen, ¿no? Deberíamos consignar cuál es la pérdida del volumen o de masa ósea que ha tenido la glena. Eso resulta fundamental. Vamos a poner otro ejemplo. Este es más fácil, está desplazado y tiene edema, líquido en el receso axilar, algo de relajación de la cápsula dorsal. Y esto es el estudio tomográfico. El fragmento de la glena anterior desplazado en un corte sagital y una reconstrucción en 3D, o una radiología 3D, si lo quieren, es lo que da esta reconstrucción. Ahora, ¿cómo hacemos para decir cuál es el porcentaje de la masa ósea? El tratamiento no voy a abrir ninguna consideración, eso viene después. ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos de medición? Es decir, hay una o dos maneras, o tres o más de medirlo, no se terminan de poner de acuerdo todos, pero lo que está claro es que si yo puedo hacerlo en una reconstrucción 3D y tengo la posibilidad de medir área, una posibilidad es que tome el área de la glena sana, el área de la glena que está afectada o lo que falta de relleno y que haga el cálculo del porcentaje de la glena que está afectada. Eso sería lo mejor. Lo otro sería, obviamente, podríamos hacerlo tomando el diámetro de la glena total y el diámetro y por proporciones decir qué porcentaje óseo está afectado. Este último es menos exacto porque la forma no es regular. Y lo que habría que pensar, y eso sí está claro, es que el mejor método es hacer el área y, si es posible, compararlo con el contralateral. O diámetro y compararlo con el contralateral. ¿Qué quiero decir? Que el área o el diámetro de la glena normal, en vez de compararla con este método que se llama método del mejor círculo, donde yo adapto un círculo, por más que esté roto, y lo coloco en este lugar, en un corte que esté en la base de la coracoides, o si es mejor en una reconstrucción 3D, pero lo bueno sería tomar el área de la que está sana, porque así eliminamos las variantes interpacientes. Y dicen, por lo menos, en las estadísticas de los artículos que leemos, que este último método, comparando las dos zonas, tiene un 1% de error. Y la utilidad después la va a explicar el doctor Daroda cuando dé su charla.
Otras lesiones del labrum, para ponerles de ejemplo, esta es más difícil de ver y a veces discutible, donde se despega el labrum, es una lesión bien superficial donde incluso afecta la inserción a nivel del cartílago y lo puede desgarrar parcialmente. Estos son, obviamente nosotros ponemos todas las que no tuvimos problema. ¿Podemos ver el despegamento perióstico? ¿Informarlo? Esto viene del año 93. Sí, tenemos un ejemplo acá. Ahí está. Vamos a ver esta. Tenemos el labrum desplazado hacia anterior y todo esto que ven acá, arrugadito, engrosado, es un despegamiento, cápsulo perióstico. Ahí lo tienen, ahí lo tienen. Es decir, cuando tenemos líquido como contraste natural, sin ningún lugar a duda podemos ver el despegamiento perióstico. Y la otra cosa importante, recordar que la asociación entre la luxación y la fractura por compresión de la porción póstero-superior lateral de la cabeza humeral fue descrita ya en el año 1940 por Hill-Sachs y que lo hicieron con radiografías de hombro. Pero hoy tenemos que hacer otras consideraciones con este mecanismo, así que arranca el video. Esta es la producción de la lesión de Hill-Sachs, cuando la cabeza se impacta. Es un muy buen video que estaba en YouTube, que da muy buen ejemplo de lo que estamos viendo. Ahí lo tienen. De hecho, con algo... Y ahora cuando termine la impactación va a empezar a producirse el colapso trabecular y el edema que van a ver ustedes en la resonancia magnética. Ahí lo tienen. Ese es el mecanismo. Muy bien. ¿Y cómo se ve en resonancia? Acá tenemos un corte axial, donde vemos por un lado una línea finita, chiquita, siempre digo comparable a la lesión meniscal, hiperintensa, y por detrás el colapso trabecular póstero superior epifisario que tiene este ancho y esta profundidad. Y lo podrían ver en el corte sagital. Acá tenemos un receso axilar con moderada cantidad de líquido y casi no veo la inserción del ligamento glenohumeral inferior. Otro ejemplo más de Hill-Sachs en los dos cortes, este un poco más agudo. Labrum leccionado, edema y colapso trabecular que se ve bien en el corte de sagital. Este paciente siguió haciendo, no se operó, siguió haciendo múltiples inestabilidades de hombro y unos años después volvió ya para requerir tratamiento y este es el cuadro donde ya el labrum está desplazado igual que antes, pero el Hill-Sachs es más ancho y más profundo. Lo pongo para pensar que, primero pongo la resonancia para obviamente mostrar que obviamente lo vemos en resonancia magnética, más allá que en algunos utilizamos tomografía. Y acá viene un tema, en algunos casos controvertido, la utilidad no la voy a describir yo, que consiste en dividir las lesiones o de Hill-Sachs, este colapso trabecular, en dos grupos bien grandes. Es decir, las que tienen posibilidad de engancharse y las que no tienen posibilidad de engancharse. Las que tienen posibilidad de engancharse off-track, las que tienen posibilidad de no engancharse on-track. Para eso requerimos de algunos cálculos. Primero, medir el diámetro de la glenoides por artroscopía, en nuestro caso por TC en 3D. Determinar el ancho de la pérdida ósea anterior de la glenoide, que es la letra D. Calcular lo que se llama pista glenoidea con esta fórmula. ¿Por qué la fórmula? Porque después de múltiples estudios biomecánicos se llegó a la conclusión que la superficie efectiva de contacto de la glena era del 83%. Por eso van a ver que siempre aparece en el cálculo de la pista glenoidea o el tract glenoideo, va a aparecer la multiplicación por 0,83. ¿Por qué? Para tener el 83% de la superficie de la glena. Entonces, o del diámetro de la glena, si lo quieren, como en este caso. 0,83 por D, que es el diámetro normal de la glena. Podrían compararlo con la contralateral, eso sería lo ideal. Y con esto ustedes obtienen lo que se llama tract glenoideo o pista glenoidea. Y después tenemos lo que se llama intervalo de Hill-Sachs. El intervalo de Hill-Sachs se obtiene, como dice acá, en realidad es el ancho de la lesión de Hill-Sachs. Pero a ese ancho se le suma el puente óseo que uno imagina entre las inserciones del manguito rotador y el aspecto lateral de la lesión de Hill-Sachs, un poco más difícil de hacer en resonancia. Entonces tenemos dos parámetros. Uno sería la pista glenoidea y el otro el intervalo de Hill-Sachs. Recuerden que lo que dijimos recién, esto lo acabamos de decir, y ¿cómo lo mido? Esta es la manera. Acá utilizamos lo que se llama método del mejor círculo. Hacemos un círculo que imaginariamente completa lo que falta. Lo mejor es hacerlo bilateral y comparativo y medir los diámetros de las dos. Y con este diámetro y el diámetro del área afectada tenemos la pista glenoidea.
Y después miden el intervalo de Hill-Sachs. Idealmente deberían hacerlo en una reconstrucción 3D si la reconstrucción 3D es buena. Con eso lo trasladamos a este lugar, y esto es lo importante. Es decir, las lesiones que no se enganchan, por decirlo de una manera poco académica, es esta lesión donde el índice de Hill-Sachs es menor que la pista glenoidea. Y es fácil de comprender. Estábamos hablando de superficie de contacto. Esta sería una posibilidad. El índice de Hill-Sachs comparado con la pista, con el 0,83, ¿no? Con el 83% de la pista glenoidea. Y las lesiones que tienen enganchantes o off-track son donde el índice de la lesión es mayor que el apoyo o la pista glenoidea. Después lo van a comprender cuando el doctor Daroda explique tanto esto de los dos índices que nosotros podemos calcular como la superficie afectada en el caso de la glena. ¿Cuáles son las aplicaciones? Porque hay porcentajes, hay diferencia en los porcentajes de la superficie de la glena y los tratamientos, y lo mismo en las lesiones off-track, on-track, y eso no es el tema de hoy. Pero nosotros podemos intervenir de esta manera. Hay software que permite medir el área y hacerlo mucho más fácil, pero si no, tenemos estas posibilidades de hacerlo, que tienen un poco menos de efectividad. Recordar que la lesión del labrum posterior es un poco más difícil de ver, a veces se ve bien cuando hay líquido, que puede dar lo mismo, lesiones bancar invertida, donde la cabeza se va hacia atrás, y da el Hill-Sachs invertido, y a veces nos tenemos que guiar por signos indirectos, como puede ser el despegamiento de la axitud capsular posterior. Y este es un ejemplo, donde acá se ven las dos cosas, tenemos suerte, acá tenemos la liñita a nivel del labrum posterior, y esta panza que hace la cápsula me está indicando que hay una relajación capsular posterior que apoya lo que me está diciendo la imagen. También tenemos en este paciente la muesca anterior, porque se ha luxado hacia dorsal. Perfecto. Y acá tenemos lo que dijimos recién. El Hill-Sachs era póstero superior, este es anterior. Esta es la lesión de Hill-Sachs invertida, vista en resonancia, en un paciente que tiene mucho líquido, por eso mejora mucho la visualización, y después visto en tomografía computada. Se ve muy bien en el corte axial, ahí lo tenemos, y se ve muy bien en el corte sagital. Hill-Sachs invertido, la muesca, el colapso trabecular, es anterior. Bueno, otro ejemplo más, para no cansar, pero para ver muchas lesiones más, son la lesión extensa del labrum anterior. Acá está muy bien representado este tipo de lesiones que afectan todo el labrum anterior, de antero superior a antero inferior. Y recordar, por último, la lesión de SLAP, que viene del año 1990, donde se habían descrito 4 tipos de lesiones SLAC. Obviamente es una charla aparte hablar de lesión SLAP, perdón, tengo en SLAC, lesión SLAP, y pueden ser producidas por varios mecanismos. Hoy por hoy hay 9 tipos descriptos de lesiones SLAP. Y bueno, esta lesión es una lesión que afecta del labrum, y acá está bien descrito, hay 2 tipos, una que obviamente las dos son despegamiento del labrum desde antero posterior a de anterior a posterior, perdón. En una, donde el tendón del bíceps tiene su attachment intacto, y en otra, donde el tendón del bíceps despega su attachment, con tratamientos totalmente distintos. Un ejemplo en resonancia es este, la flecha está señalando en primer lugar, en el corte transversal, una lesión extensa al labrum superior. Es bueno hacerle corte con supresión si tiene líquido en corte sagital. Este es un corte parasagital donde muestra todo el rodete afectado, y esto está corroborado en el corte coronal donde señala la flecha. Estas lesiones, si no hay un líquido, a veces cuesta verlo. Uno ve la lesión del labrum anterior, le cuesta más ver la lesión del labrum posterior. Recordar que a veces vemos signos indirectos, se palpa una imagen en dorsal, hacemos una ecografía de hombro donde tiene un quiste en la región dorsal. Obviamente acá no podemos ver muy bien la comunicación, si está o no comunicada con el labrum. Los quistes paralabrales, este está tabicado, ya tiene algún tiempo de evolución, generalmente se ven pegaditos acá en el sector posterior a la región espinoglenoidea. Otro ejemplo más, hay uno que es también posterior. A veces no vemos la lesión del labrum ni vemos el quiste paralabral. Creo que hay una que se ve mejor, acá estuvo mucho mejor, donde vemos muy poco. Este paciente tiene una lesión del labrum posterior, líquido hacia la región espinoglenoidea, y tiene un corte
en el labrum posterior, que era la lesión que estaba provocando esto. Para terminar, le iba a dejar este caso, siempre lo paso, lo pasaba en otros cursos, pero lo dejó porque pasó un día en la clínica, que vino un paciente que le habían reducido una luxación de hombro hace 48 horas y consulta por un dolor persistente y el miembro muy hinchado. Cuando le hacemos la resonancia aparece esto. Primero digo, bueno, tiene un hematoma. Cuando ve los otros cortes, tiene dos cosas. Una imagen intensa que se mueve. No había mucho más que pensar. Es decir, este paciente tenía una de las posibles complicaciones de la reducción, ahí tenemos todo la imagen, una de las posibles complicaciones de la reducción de hombro, que es una lesión vascular como la que se veía acá. Después, bueno, este es el Doppler que le hicimos inmediatamente y era una imagen pseudoaneurismática dependiente de la arteria axilar que había sido provocada por las maniobras de reducción. Bueno, nada más. Quería agradecerles la invitación nuevamente, Leandro, y la organización, ¿no? Porque invitar más fácil, pero organizar todo esto no es fácil, ¿no? Todos lo saben. Muchas gracias, César. Muchas gracias por tu charla. Tenemos, mientras se prepara el doctor Napoli, ¿tenemos alguna pregunta para hacerle al doctor Torres en el auditorio? ¿Podemos alcanzar el micrófono? Estoy un poquito ciego desde acá, así que tendrían que decir yo, por lo menos. Bueno, si no hay preguntas, vamos a continuar con el programa de la sesión.